Bendito sea Dios por esta preparación, porque nos inspira para podernos meter en el texto bíblico y poder sentir lo nuestro. Voy a darle lectura a esta porción de la Biblia, Éxodo 8, del 1 al 15. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él le dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es indispensable que atendamos a la palabra del Señor, que andemos por introspección. No dejemos a la primera lo que se nos presenta, sino que podamos ser reflexivos. Miren, hace algún tiempo, ustedes saben que, bueno, estoy muy inmerso en la educación, entonces mi crítica siempre va sobre la educación. Y hace un tiempo hubo una persona, un director de la SEP, que comentó que ya había pasado de moda lo de memorizar. Eso ya no se empleaba y condenaba a los maestros que incitaban a memorizar y cosas así. La controversia que había en mí es porque a veces confundimos las técnicas con los recursos. La memorización no se usa como una técnica, sino como un recurso. Es algo que nos capacita a nosotros. Si no, no sabríamos ahorita que nos retiramos irnos a nuestra casa, o no aprenderíamos el nombre de la persona que está a nuestro lado, o de nuestra familia, no sé. La memorización es un recurso que es muy útil. Memorizamos los números telefónicos que más nos interesan, memorizamos muchas cosas, ¿verdad? Es eso. ¿Qué? ¿Cómo comer también? ¿Qué comer? ¿No? ¿Y dónde? Ya ahorita a estas horas pues sí, pensamos en comida. Cuando nosotros aplicamos una acción reflexiva, entonces sacamos provecho de los recursos y los dones que tenemos. En la Biblia, el acto de oír es puesto en eminencia continuamente. Es cierto que es una cualidad. Decimos: ay, no me tienen que ordenar que oiga, yo oigo. De todos modos, a veces hasta lo que no quisiéramos oír, oímos. Pero como cada cualidad puede ser habilitada y perfeccionada conforme al desarrollo humano. Ponía un ejemplo hace ratito y siempre agarro de ejemplo, pero lo tengo aquí a la mano. Pero todos tenemos dedos, sin embargo no todos los usamos con la misma habilidad que los usa él. Él tiene muchos años practicándolo y diario usándolos. Entonces, bueno, sí, también, si a mí me dicen: oiga, vaya a tocar el piano, pues yo voy también, ¿verdad? Pero no va a sonar igual. Todas las habilidades las podemos
las podemos inducir para sacarle provecho de acuerdo a lo que queremos desempeñar, a nuestro desarrollo, cómo queremos desarrollarnos o qué queremos desarrollar nosotros. Oír implica facultar el sentido de la reflexión para poder tomar decisiones. Yo escucho y oigo lo que me ofrecen y de acuerdo a eso yo decido. Como escuchábamos hace ratito de comida, vamos a un restaurante y me ofrecen muchas cosas, yo escucho y entonces digo, yo quiero esto o quiero aquello. Jesús exhortó a menudo a sus oyentes: el que tiene oídos para oír, oiga. Usen sus oídos, oigan, ya los tienen, ya están ahí. Entonces, podemos hacernos una pregunta para definir la situación que vivimos emocional y socialmente. ¿Cómo soy yo en mi conducta? ¿Me apasiono con facilidad? ¿Me decepciono con facilidad? ¿Cómo soy yo en mi trato cotidiano? ¿Cómo me comporto en mis relaciones? Lo podemos definir acerca de qué tenemos por costumbre escuchar. Si yo escucho siempre los programas donde hay pleitos, donde hay desafíos, donde se insultan unos a otros, pues obviamente eso estoy escuchando y puedo decidir sobre eso. Si yo escucho cotidianamente malas palabras, cuentos colorados, pues eso voy a tener y eso me va a definir a mí cómo son mis relaciones, qué es lo primero que le contesto al otro cuando algo no me gusta, o qué nos gusta escuchar, qué preferimos escuchar, cuáles son mis programas favoritos, qué pláticas son las preferidas. Hace algún tiempo había un productor de televisión hay, no sé, pero era productor, no sé si ahora sigue ejerciendo, se llama Enrique Segoviano. Él produjo muchos programas en Televisa y él escribió un libro, por ahí lo leí, que una vez lo llamó don Emilio Azcárraga Milmo, era el papá, bueno, algo así. Lo llamó y que le dijo: ven, mira este programa, un programa estadounidense, ve este programa, era un programa de concurso. Un programa de concurso, de historia, de cosas así, desafíos sobre cultura. Y que dijo: quiero que me hagas uno para México. Que dijo: pues lo copiamos tal cual. Dijo: no. Te dije que para México. O sea, no hagas preguntas tan difíciles, ni preguntes tanto de cultura o de historia, no. Pregunta otras cosas más simples. Entonces surgió su Pepe Layú Sube. Y él le reprochó y dijo: oiga, no menosprecia a nuestro pueblo, ¿no? Y dijo: no, yo ni los menosprecio ni nada, yo lo que quiero es vender. Y si les pongo algo difícil no lo van a ver. Entonces les voy a poner algo sencillito para que les atraiga y lo vean. Y creo que los ratings fueron muy buenos, ¿no?, de ese programa. Bueno, vamos al texto. Miren, Faraón está recluido en su casa mientras su pueblo sufre por falta de agua potable. Lo recuerdan ustedes en el capítulo 7, en el verso 23, nos narra: Faraón pues ya llegó, hizo su desastre y ya se fue a su casa. Él tenía ahí agua y el pueblo que se las arreglara. Y Dios ahora le pide a Moisés que entre hasta sus aposentos y le exhorte. Lo anterior le pidió que fuera a la orilla del río donde iba a ir Faraón, ¿no?, y ahí le hablara. Ahora le pide que entre a su casa y que ahí le exhorte nuevamente con la misma petición. ¿Cuál era la petición? ¿Me recuerdan? Deja ir a mi pueblo al desierto para que adore o para que tenga fiesta con Jehová su Dios. Bueno, ahora es la misma petición, pero implica servicio. Vean el verso 1: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y al mismo tiempo amenazando de manera flagrante en caso de negativa. El Señor sí le dice a Moisés: ahora sí lo vas a amenazar, de una vez. Le amenaza con castigar a todo el territorio con ranas. No sé ustedes, pero hasta ahí todo iba bien, pero con ranas. ¿Con qué podíamos amedrentar a alguien? ¿Con qué podíamos espantar a alguien? Nunca se me ha ocurrido que en la casa de ustedes donde vivo yo, ¿puede una rana darme seguridad? En lugar de un perro bravo, pongo ranas. Nunca se me ha ocurrido. Y yo aquí me pregunté: ¿por qué el Señor amenaza
a Faraón por llenar su territorio de ranas. ¿Por qué no con leones? Imagínense, si no dejas ir a mi pueblo, van a llegar una manada de leones y va a andar por u osos, o no sé, otros animales así fieros. Pero no, le dice, voy a inundar Egipto. ¿Tiene un porqué? Pues parece que el Señor no quiere simplemente dar una lección a Faraón, no quiere asustarlo, no quiere decirle que yo soy Dios poderoso, no. Más bien quiere mostrar que su soberanía, la soberanía de ese Dios verdadero, está lejos de ser dictatorial. Yo he oído muchas personas, incluso algunos cristianos, decimos, es que Dios es un dictador, lo que Él manda se obedece y ya. Pues no, Él es soberano, pero está lejos de ser dictatorial. Es un reinado con propósito redentor. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona que es empresario, que está para, y un estadista. Porque un empresario ve por la economía. Una empresa que no gana dinero, pues está en la ruina. Pero el estadista tiene que ver por su pueblo, por las personas. Las personas son las importantes, que estén cómodas, que vivan felices. Bueno, el reinado de nuestro Dios es un reinado con propósito. Él se comporta como estadista. Tiene un propósito redentor, que vivamos en armonía, en paz y en prosperidad. Y la armonía, la paz y la prosperidad no se puede lograr sin tocar el lado espiritual de las personas. Por eso ese Dios mandó a Jesucristo. Ya ven ustedes cuántas leyes tenemos y cuántas leyes que casi nos obligan a ser tolerantes, a no discriminar, eso, y la verdad cada día lo hacemos. Yo hace poco hablé al banco y les dije, oigan, un préstamo, ¿qué edad tiene? Ya les dije la edad. ¿Y qué creen que me dijeron? Ya no es usted el sujeto a crédito. Eso es discriminación, ¿o no? ¿Y con quién me quejo? Pues nadie me va a decir, pues sí es cierto. El Señor cambia nuestro corazón, no las leyes, no las normas, llegan hasta dentro de nosotros para que queramos hacerlo, no nada más saber qué tenemos que hacer, sino desear hacer lo que Él quiere. Por eso es que Jesucristo